Los presupuestos para 2023 pasaban este viernes su último trámite parlamentario y entrarán en vigor el 1 de enero. Unas cuentas récord de 13.809 millones de euros, una previsión de 1.000 millones para inversiones y nuevos beneficios fiscales para las familias numerosas y la vivienda en el medio rural. Las cuentas contemplan 150 millones de euros para la red de ayudas y apoyo a empresas, pymes y autónomos, un 36% más, lo mismo que se incrementa también la cifra para las entidades locales, que asciende a 478 millones de euros. Cuentas, eso sí, reconoció el consejero de Economía y Hacienda, para un escenario de incertidumbre. Este presupuesto se presenta en un contexto de elevada incertidumbre, afectado por un deterioro claro en las expectativas de crecimiento económico. Llevamos ya más de un año sufriendo los efectos de las dificultades de aprovisionamiento de las materias primas, de una inflación disparada con especial mención a los costes energéticos o un claro aumento de los tipos de interés. En España, además, el anuncio de las subidas de impuestos por parte del Gobierno ha generado una falta de confianza en inversores y en familias. Los recursos que recibimos del sistema vigente siguen siendo insuficientes para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de servicios públicos esenciales, de tal forma que los anticipos a cuenta del modelo de financiación ni siquiera llegan a cubrir los gastos que tienen las consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Un déficit de financiación que se agudiza porque, además de a los gastos sociales y a los gastos de servicios públicos, con estos mismos recursos tenemos que hacer frente también a los gastos vinculados al territorio, y el nuestro es el más extenso de España. Por tanto, hay que reclamar nuevamente la necesidad urgente de mejorar el sistema de financiación. Les pido un sí a bajar impuestos, un sí a mejorar unos servicios públicos que ya hoy son la referencia en toda España, un sí a fortalecer el apoyo a las familias en un momento de especiales dificultades, un sí a aumentar las inversiones cuando el Gobierno de España ha decidido reducir las suyas en nuestra comunidad, y un sí a incrementar el compromiso con el mundo rural y a las personas que él residen. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, vemos Castilla y León en positivo, y por eso les pido un voto positivo para el proyecto de presupuestos de Castilla y León. Con los cambios solicitados al articulado se iniciaba el debate de las más de 2.000 enmiendas parciales. El Partido Socialista atribuía al Gobierno de España los ingresos del 92% del presupuesto. Ha desaprovechado unos ingresos récord para tomar las medidas oportunas y necesarias para relanzar la economía de nuestra comunidad. Unos presupuestos que tienen unos ingresos récord, no nos cansaremos de decirlo. Por el modelo de financiación, 1.646 millones de euros más. Y cuestionaba el modelo económico de la comunidad. La barrita roja es el modelo del Partido Socialista, el crecimiento de España para el año 2022. ¿Lo ven ustedes bien? El 4,7%. La flechita roja para abajo es el crecimiento de Castilla y León en el año 2022. El portavoz adjunto del Partido Popular tiraba de símil para defender que el menor crecimiento de la comunidad este año se justifica en el mayor obtenido el año pasado. Gracias. Imagínese dos personas que parten de una altura media de 1,70, ¿de acuerdo? Y el primer año, en la adolescencia, con 16 años, pegan un estirón, una de ellas crece 5 centímetros y la otra crece 20 centímetros y llega hasta el 1,90. Bien, el segundo año resulta que la primera de ellas crece un 5%, es decir, puede llegar a alcanzar 1,75. Y la segunda de ellas solamente crece un 1% y crece 1 o 2 centímetros. Pues fíjese, la segunda de ellas tendría una altura más o menos como la que tengo yo, de 1,92, y la primera de ellas, que es la que parece que ha crecido mucho, el último año resulta que se ha quedado en el 1,75. ¿Y quién es más alto? El segundo de ellos, el que ya creció en su momento los 20 centímetros. PP y Vox cuestionaban las enmiendas del PSOE por su repetición año tras año. ¿Hay un plan para acabar con las listas de espera? No. ¿Hay un plan de retorno del talento? No. ¿Hay un plan de recuperación para la Sierra de la Culebra? No. Pues claro que vamos a seguir presentando las enmiendas. Que sí, este presupuesto sí tiene un plan para la lucha contra las listas de espera. ¿Tienen un plan de lucha contra el retorno de población de Castilla y León? Sí, tenemos. Silencio, por sí, favor. tenemos un Guarden plan. silencio. Soria ya reclamó implicación de la Junta también en las ayudas autorizadas por la Unión Europea. Las ayudas de Estado, que es lo que autoriza la Unión Europea, pueden proceder de cualquier autoridad, nacional, regional o local. Y Ciudadanos más gasto para atención primaria. Para afrontar
el reto de la atención primaria en esta comunidad. No estamos mejor que hace un año en la atención primaria. Señoría. Su plan de aliste discriminaba, su plan de aliste no favorecía al mundo rural. 90 enmiendas presentaban los grupos de la oposición a la cartera de presidencia. No hay partidas suficientes para ayudar a las mancomunidades de ningún signo. No hay partida para la mejora de la formación de los empleados públicos en el ámbito rural, ni en materia de justicia ni en materia democrática. El presupuesto rezuma compromiso con el municipalismo y lo que representa, pues los recursos destinados al plan de cooperación local supone 472 millones de euros. Donde el Partido Popular defendió la falta de provincialización de todas las partidas ante las peticiones concretas de UPL o Soriaya. Ya sabemos lo que pasa con lo que está provincializado, que se queda todo en Valladolid. Es que no se trata de provincializar y ni se trata de enfrentar a provincias. Unidas Podemos exigió compromiso de los populares con la ley de memoria histórica. Va a mantener el decreto de memoria democrática, el decreto de memoria histórica y que no se va a plegar a los designios de la ultraderecha de Vox. Lo ha dudado y yo le digo que al menos esos fondos que vengan de la conferencia sectorial se dedicarán a la memoria democrática. Que yo personalmente ni mi grupo se pliega ante nadie. Y tanto en las enmiendas a presidencia como en las enmiendas a la cartera de Economía y Hacienda, a la que se presentaron 143, estuvieron muy presentes los últimos datos del padrón. Pero la realidad, señorías, es que de esos 14.000, 7.000 son de León. Que de esos 14.000, más de 10.000 son de la región leonesa. Hay políticas y hay decisiones políticas más allá de las de esta comunidad autónoma, que han repercutido de forma seria, provocando esa despoblación y provocando que se abandonen provincias como León y Palencia, y no le he visto yo a usted hacer nada. Las peticiones concretas y los asuntos ideológicos se mezclaron en los argumentos a favor y en contra de las enmiendas a la sección de Agricultura. Para que cuando tengamos problemas, como se tienen estos años, o de sequía o de crisis de precios, tengamos desde el principio un instrumento para poder afrontar estas situaciones y no esperar al final de año a ver si nos sobra dinero de alguna partida para poder pagar a los agricultores. No, aunque parecieran buenas, sería irresponsable tenderles las manos. Carecen ustedes de toda credibilidad. Lo ha dicho recientemente Nicolás Redondo Terreros. No sé si alguien compraría al PSOE un coche usado. Nosotros no compramos ni un coche usado ni sus enmiendas. 2,5 millones para tantas veces prometido y deseado y necesario para la economía de la comarca del Bierzo, el parque agroalimentario. Queremos una promoción especial para los productos que tienen marcas de garantía distintas a las englobadas en la marca Tierra de Sabor, como el torrendo de Soria, la mantequilla de Soria, las setas o los vinos de la Ribera del Duero que se producen en nuestra provincia de Soria. Señorías, les pido que entiendan que no es viable que cada provincia de nuestra región pida una promoción individualizada de cada uno de sus productos, puesto que imagínense los 8 o 7 restantes si hicieran lo mismo que ustedes, sería un caos. ¿Por qué su desdén y rechazo a la agricultura ecológica? ¿Por qué su desprecio a la ganadería extensiva? Que lo que necesitamos no es populismo, sino investigación y desarrollo que permita efectivamente hacer una agricultura y una ganadería más rentable. ¿Y ustedes hablan de mejorar y solventar los problemas de esta comunidad? ¿Hablan de apoyar a las pymes ustedes? ¿Ustedes que lo único que hacen es subir impuestos y asfixiar a los ganaderos y agricultores con el apoyo incondicional que hacen con el ecologismo de salón? La sesión de la mañana concluía con el rechazo de todas. Nadie se cree que las más de 2.000 enmiendas que presenta la oposición no vayan a mejorar los presupuestos y el visto bueno a los 1.284 millones de euros de estas 3 carteras. No se aceptaron enmiendas en las carteras más económicas ni tampoco para las más sociales como educación o sanidad, donde los grupos de la oposición reclamaron un incremento de fondos para la atención primaria y más dinero para los profesionales para evitar su marcha a otras comunidades autónomas. 267 enmiendas presentaban los grupos de la oposición a la cartera más cuantiosa del presupuesto, la de Sanidad, con reproches a la gestión por parte del PSOE. Estos presupuestos no generan ni proponen soluciones al deterioro de la sanidad pública. No hay orientación, no vemos liderazgo político más allá de la continuidad. No hay más propuesta política que el resolver el día a día del funcionamiento, que no es poco. Con la atención primaria cayendo en barrena, la sanidad privada haciendo planes para expandirse mientras se frotan las manos. Lo único que hay en estos presupuestos es una banda de músicos que se hunden con el Titanic mientras tocan la misma melodía desde hace 37 años.
Las inversiones previstas en atención primaria superan entre los 32 millones de euros, con un incremento cercano al 54%. Las inversiones en atención hospitalaria son de unos 120 millones de euros, 58 millones para obra y 62 millones para equipamiento. Y a la financiación por parte del PP. Esta comunidad autónoma va a recibir del Estado por el sistema de financiación de las comunidades autónomas 8.136 millones de euros. Y solo el gasto para sanidad, educación y servicios sociales asciende a 8.630. Nos faltan 500 millones de euros. Les faltan 500 millones de euros. Bueno, pues igual tienen que replantearse su política fiscal. Los grupos reclaman más medidas para que los profesionales no se vayan. Incrementar el personal en la atención primaria, acrecentar el personal en la atención especializada. De las 4 provincias de las que más médicos se van, 2 son de esta comunidad, Valladolid y Salamanca. No está en nuestras manos enmendar una de las raíces del problema, una EBAU única que evite que los jóvenes de Castilla y León que quieren estudiar medicina tengan que emigrar, como tampoco está en nuestras manos establecer un MIR extraordinario para evitar que 5.000 licenciados en medicina no puedan acceder a trabajar en el sistema público de salud. Y mejoras en la atención. Repito y repetiré hasta la saciedad, y no me cansaré. Más de 10.000 sorianos salen todos los años fuera de nuestra provincia para tratarse de diversas dolencias o para consultas, con un coste por kilómetro de 0,07 euros el kilómetro y con 5 euros de manutención el día. Seguimos demandando en el presupuesto la adquisición de desfibriladores para que nuestra comunidad sea una comunidad cardioprotegida y así llevar a cabo el cumplimiento de la iniciativa al respecto, aprobada hace tiempo por unanimidad de la Cámara. En educación, el debate con la oposición se centraba, una vez más, en la escuela pública y concertada. 684.960.152 euros con 11 céntimos es lo que han suplementado la enseñanza privada concertada entre 2009 y 2021. Y no van a encontrar 39 millones para las enmiendas del Grupo Socialista, si usted quiere. Pues claro que sí. Miren, el Grupo Socialista enmienda este presupuesto en casi 42 millones de euros, con 98 enmiendas que se repiten año tras año y que siguen basadas en la lucha permanente por asfixiar a los centros concertados, a la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y a los seminarios menores diocesanos y religiosos. Ustedes, que fueron los padres de la enseñanza concertada, ahora pretenden ser sus verdugos, señorías. Y en la apuesta por la formación profesional. ¿Puede haber tenido alguna palabra para los 4.000 estudiantes que han quedado sin la primera opción elegida gracias a que ustedes no tienen la apuesta decidida en los centros públicos? Y no hubiese estado de más. Estudie y analice bien los datos profundamente de los alumnos que se quedan fuera y por qué se quedan fuera. ¿De acuerdo? El Partido Popular defendió la inversión en la cartera de movilidad ante las críticas del PSOE. 25 años de retraso, ni un solo kilómetro ejecutado y lo primero que hace la Junta de Castilla y León es colocar un cartel electoral. ¿Lo ves, señora consejera? Con el importe de la inversión total y 36 meses de ejecución en el mejor de los casos. Se hace una apuesta firme por el transporte, con el mantenimiento del 100% de los servicios del transporte público regular de viajeros por carretera, cuyo déficit de explotación es sufragado con cargo a los presupuestos de la Consejería. Y los fondos destinados a vivienda que la oposición califica de insuficientes. No se dan cuenta, no son conscientes o no quieren serlo, que no sé qué es peor, de las enormes dificultades que tienen nuestros paisanos y paisanas para acceder a una vivienda. Muy especialmente los jóvenes y muy especialmente en el medio rural. Para que los ciudadanos puedan asentarse en nuestro territorio se requiere que exista una clara oferta de vivienda y que exista un plan de viviendas que sea óptimo para atraer el interés de los que se decantan por una vida en el entorno rural. Ayudas al alquiler de la vivienda, por supuesto que sí, mantenemos la convocatoria tradicional de ayudas a la vivienda, pero aumentamos los topes, la cuantía máxima que se puede subvencionar del 40%, que pasa al 50% como criterio general para todas las personas que accedan a una vivienda, con una serie de requisitos, pero para los jóvenes se cuantifica el tope en un 60% y para los jóvenes que acceden a una vivienda en el medio rural a un 75%. Y todos los grupos lamentaron que tampoco en esta sesión se fuera a aprobar ninguna enmienda. Todo el trabajo que hemos hecho para presentar las enmiendas, los debates en comisión, este pleno interminable, para nada.
para que nos digan ustedes que no se puede. ¿Es que es tan estéril todo esto? Sí, puede que alguna partida, señorías, de las que se detrae el dinero no sea la mejor. Incluso que alguna de las enmiendas no esté en el área más oportuno o que las cantidades les parezcan excesivas. Bien, pero para eso está el debate, las negociaciones o el diálogo. Aquí esto es una cuestión de voluntad política. Yo respeto su voluntad política, que es la de destinar las inversiones donde ustedes han planteado, pero yo creo que tengo también todo el derecho a pensar que se pueden incrementar partidas y que además se pueden cambiar determinadas partidas. Tampoco en las carteras de Sanidad, Educación, Movilidad y Medio Ambiente se sumaron ninguna de las propuestas de la oposición. En la última sesión se debatían las enmiendas de las carteras de Industria. Nuestras enmiendas no conectan con sus cuentas, claro. Nuestras enmiendas conectan con la gente, con las necesidades de esta tierra, con el diálogo social y con Castilla y León y los castellanos y leoneses. Quienes no conectan son ustedes, por vagos. Señora Palomo, las cosas se defienden con argumentos y no con teatrillo. Y viene usted Guarden silencio, por favor. Viene usted con su misma retahíla de siempre. Pero ustedes lo que hacen es no esforzarse lo más mínimo, solo hacen que presentar enmiendas inviables. De familia. Si de verdad tienen un compromiso con la igualdad y con la lucha de la violencia de género, apoyen estas enmiendas. Mucho cortapega, cantidades a voleo, cifras redonditas, vacían partidas que bloquearían los servicios, sin ninguna base presupuestaria, pidiendo cosas que no le corresponden a esta consejería, repitiendo errores de otros años. La antítesis del rigor económico que se debe exigir a cualquier presupuesto. Ahora, si les parecen mal las partidas que queremos minorar, pero les parecen interesantes nuestras propuestas, negocien con nosotros sacar dinero de otras partidas que consideren más adecuadas. En caso contrario, todo este trabajo es inútil. Y vuelvo a reiterar, las adicciones son un problema actual, un problema de salud y que tendríamos que incidir más con una partida que pusiera de relieve y sobre todo solucionara los problemas existentes. Igual que la formación para nuestros mayores, cada vez se hace más necesario el uso de las nuevas tecnologías. Y de cultura, aunque era en el debate y posterior votación de la ley de acompañamiento a los presupuestos donde sucedía esto. El Partido Popular votaba por error las enmiendas del PSOE. Solicitamos que al menos se paralice la comisión para aclarar qué es exactamente cuál de las dos cuestiones estamos votando y en todo caso que se separe, señor presidente, que se separe la votación de los votos particulares de las enmiendas. En ningún caso se puede repetir una votación ya realizada por la soberanía de este Parlamento, de ninguna de las maneras. Cualquier error que se haya producido y sea responsabilidad de quien sea responsabilidad, no es desde luego de este Parlamento ni de este grupo parlamentario. Señorías, me van a permitir que suspenda la sesión durante 10 minutos. Señor presidente, no se puede interrumpir una sesión plenaria en mitad de una votación. Lo impide expresamente el reglamento de las Cortes. No se puede. Tras más de una hora de deliberación y al no poder repetirse la votación, los populares decidían votar en contra de su proyecto de ley. Votaremos en contra de este proyecto de ley y esperamos cuanto antes tramitarlo de nuevo para que, repito, los ciudadanos de Castilla y León se puedan beneficiar de la ley de medidas tributarias pese a su oposición. Responsabilizar a este grupo parlamentario de que en el Partido Popular haya hoy, afortunadamente, muchos caseros, me da absoluta lástima. El error ha sido suyo, asuman la responsabilidad y pidan disculpas a los castellanos y a los leoneses. PP y PSOE se culparon de lo sucedido. Una de las enmiendas que cobraba más protagonismo ha sido la presentada por Ciudadanos para los enfermos de ELA. Algunos de ellos o sus familias acudían a las Cortes para reclamar una ayuda de 1.000 euros al mes para hacer frente a los muchos gastos que les supone la enfermedad. ¿Qué haría si a su mujer le diagnostican ELA, tiene 2 hijos pequeños de 8 o 10 años y tú no puedes cuidarla porque tienes que seguir trabajando para mantener a esos 2 hijos y a su mujer? Tiene que recaer esos cuidados sobre los hijos, tiene que aprender un niño de 10 años a saber mantener una PEG, que es donde se alimentan a través del estómago directamente a los enfermos por ELA porque dejan de comer. Hay que pagar terapias, que la Seguridad Social no cubre ni una, de logopedia, de fisioterapias, de psicólogos. Hay que pagar materiales. Mi padre necesita una cama adaptada, una silla de ruedas eléctrica, un comunicador ocular porque dejan de hablar, porque afecta a todos y cada uno de los músculos del cuerpo. La ELA es una enfermedad complicada, es una enfermedad que claramente afecta a todo el entorno. Yo dejaré la vida política satisfecho,
si esta enmienda se aprueba en estos presupuestos. Unos presupuestos son una cosa muy seria y creo que los enfermos de ELA también se merecen un trato muy serio, que es el que les damos en Castilla y León. No se puede subastar el apoyo a unos presupuestos por una atención. Tenemos una atención centrada en lo que las personas necesitan. También los sindicatos y la patronal han estado presentes en el debate de las cuentas para mostrar su rechazo a las partidas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que denuncian no solo ha recortado los fondos para prevención de riesgos laborales, también para las víctimas de violencia de género. La protesta fuera del hemiciclo se escenificaba con la iniciativa Rodea las Cortes y esta sonora pitada. Son unos presupuestos que nacen muertos de que cuestiones importantes para esta comunidad autónoma, como son las políticas activas de empleo, como son los servicios de relaciones laborales, como es la prevención de riesgos laborales y muchos más temas, no se han tenido en cuenta. Vamos a continuar seguramente en los próximos días hasta que el Gobierno de Castilla y León, hasta que Vox cambie su política y el PP vuelva a la centralidad. Santiago Salazar Pardo es ya el nuevo secretario general de las instituciones propias de Castilla y León, un órgano que depende directamente de la presidencia de las Cortes y que engloba al Consejo Económico y Social, al Procurador del Común, al Consejo Consultivo y al Consejo de Cuentas. Salazar Pardo, funcionario en activo del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad, desempeñaba este cargo en funciones desde el pasado 23 de agosto. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos en distintas consejerías. Desde 2016 estaba en la Secretaría General de Instituciones Propias como jefe de Servicio de Administración y Régimen. Y en el Congreso se aprobaba esta semana definitivamente la nueva ley del deporte que trae importantes cambios para las federaciones. Para analizar el texto, la Consejería de Cultura y Deporte organizaba en las Cortes una jornada técnica para ver cómo la nueva normativa puede afectar a la comunidad y qué margen tienen las autonomías. La nueva ley reconoce el derecho a la actividad física y el deporte y entre sus novedades introduce medidas a favor de la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación en el deporte por razón de género, orientación sexual, raza o discapacidad. Esta Ley Nacional de Deporte pone en riesgo, tal y como está prevista, el prestigio internacional de España, por poner en riesgo cuestiones relativas a las federaciones autonómicas, y vamos a estar muy vigilantes de que realmente no se toque nada que sea imprescindible para el prestigio internacional de España, a sus clubes, a sus deportistas, a sus federaciones, que son quienes deben ser objeto de protección con esta Ley Nacional del Deporte. Que obliga a las federaciones y a las ligas a dar un trato igual a los sexos, a todos los deportistas con independencia de su sexo, mismas condiciones económicas, mismas condiciones laborales, mismos premios. ¿Es eso realista o deberíamos ceñirnos a criterios de impacto, de generación? La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y la Fundación de Estudios Municipales de Castilla y León colaborarán en la promoción, defensa, conocimiento y difusión de la lengua castellana y del patrimonio histórico, artístico y natural y la difusión del municipalismo. Así lo han acordado ambas entidades con la Fundación Castilla y León en este convenio que firmaban en la sede del Parlamento Regional. Así nos vamos. Les esperamos con más información parlamentaria el próximo viernes. Feliz semana. Adiós.